Pablo, buen día. ¿Cómo está Santa Cruz? Cuéntanos, por favor. Querido Rubén, un gusto saludarte. Un Gracias abrazo. por la invitación, gracias por tenerme acá. Santa Cruz está lloviendo, está con frío y bueno, aquí prestos a iniciar este diálogo contigo. Muchas gracias por tenerme. No, claro, compañero. Somos compañeros de la misma casa editorial, así que charlemos nomás de lo que nos corresponde hacerlo. ¿Cómo ves el proceso electoral? Yo digo que, como también he posteado, lo he comentado, también lo escribí en mis columnas, es un proceso totalmente improvisado, por lo menos de parte de las organizaciones políticas. Uno no entiende, por ejemplo, que Jaime Dunn esté correteando por completar sus papeles para presentarlos como candidato a las elecciones ante el Tribunal Supremo Electoral. Jaime Dunn, es más, aparece creo en la última etapa, en los 2, 3 meses anteriores y listo. Y como él hay otros políticos que han improvisado listas, han improvisado alianzas y obviamente el resultado les puede ser adverso más adelante. ¿Cómo ves este proceso ya encaminándose con miras a las elecciones del 17 de agosto, Paulo? Sí, la verdad que lo que describe es muy acertado, Rubén. Se ve mucha improvisación, pero también se ve bastante dejadez y se ve bastante falta de ganas en algunos casos, o por lo menos no se ve el despliegue que debe verse habitualmente en una campaña. Cuando una organización política entra en campaña electoral, esto es más o menos como estar en la actitud de entrar un ejército a una guerra. Prácticamente no hay descanso y las tropas van ahí a poner hasta lo último de su esfuerzo, de su tiempo, de su energía, en todo lo que significa tratar de convencer al resto de la ciudadanía de que la opción que están enarbolando es mejor por encima de las otras. Y la verdad que en esto, las encuestas están a la larga reflejando nomás lo que estamos viendo. En el caso, por ejemplo, de Samuel Doria Medina y Tuto, son los que vienen haciendo campaña de manera más ordenada y desde hace más tiempo que otros. Sí. Y esto se está viendo reflejado en lo que está sucediendo. En el caso de Manfred Reyes Villa, por ejemplo, ¿no? Se está viendo que él viene también de esa campaña hace bastante tiempo atrás, pero que se está desordenando, ha ido desordenando en los últimos tiempos. Hay un día en el que se ve un Manfred que quiere presentarse como el neoliberalista, el propio neoliberal que está buscando hacer ajuste económico y todo esto. Al otro día se lo ve queriendo presentarse como aquel que es amigo de las bases populares. Al otro día tiene entre ceja y ceja a Evo Morales y se presenta como un comandante militar. Está por todas partes, es decir, no se termina de ver cuál es su identidad en términos políticos y por lo tanto empieza a bajar del lugar donde estaba en las encuestas inicialmente. En el caso de Jaime Dunn, que creo que ilustra perfectamente el punto de desorden que has mencionado, está ahí, y también con escasa proyección. Y en el caso de Eduardo del Castillo, Eva Copa y también Andrónico Rodríguez, lo que tienen en común es que las campañas de estas fuerzas no arrancan. No terminan de organizarse, de ordenar su acto y de formular algo que sea condigno con las expectativas bolivianas. Claro que sí. Ahora, cierto, si hiciéramos un análisis de cada uno de los binomios, por lo menos uno encuentra un común denominador: improvisación. No se puede entender cómo algunos binomios han sido elegidos así por así, en una noche de emoción seguramente, llamarlo y consiguientemente invitarlo para: ¿estás en condiciones? ¿Me aceptarías ser mi candidato a vicepresidente? Algo así, por lo menos yo lo percibo. Hay sí candidaturas sólidas que, si bien digamos no son totalmente sostenibles, como es el caso de Doria Medina y Jorge Quiroga y Manfred Reyes Villa, también lo han hecho a último momento,
Lo han hecho al último momento. Y peor en el bloque popular. Eva Copa, ¿cuándo hubiera pensado que su candidato a vicepresidente hubiera sido Jorge Richard? Se hablaba más de Damián Condori. A propósito de Damián Condori, le mandamos un abrazo a su familia para que resista esta difícil situación. Sufrió un accidente, está en terapia intensiva. Y en el caso de Andrónico Rodríguez pasa lo mismo. Nunca se ha definido él, ni siquiera cuando en Oruro el 3 de mayo dice que voy a ser candidato, no tenía fuerza política con la que podía ir a las elecciones, no tenía una alianza. En el camino ha construido una alianza después de rogarle tanto Félix Pazzi desde diciembre del año pasado, por favor, séte nuestro candidato, séte nuestro candidato. El otro se dejaba y se dejaba. Y lo peor que tiene Andrónico, creo que ya es parte de su característica como candidato, es que guarda un silencio absoluto y eso consiguientemente genera incertidumbre entre su eventual electorado. Y los otros, hablamos de Eduardo del Castillo, también un candidato fusible que apareció después de que el presidente Luis Arce declinara su participación, y hasta ahí creo que llegan por lo menos los candidatos más visibles. Ahora, deberían estar arrancando, dices, Pablo. ¿Qué tendría que pasar? Yo no creo tanto en las encuestas, y te juro, por favor, no porque no se acerquen a los resultados finales, sino porque se hace a veces sin ninguna metodología, sin ningún criterio político. ¿De dónde entran candidatos antes de estas encuestas que ni siquiera se veía que podían participar? Estaba María Galindo, estaba Evo Morales, estaba no sé qué nombre más, pero ahora sí se puede hacer una encuesta con los 10 candidatos. Pero bueno, es otro tema. ¿Cómo prevés tú, Pablito, que pueda pasar la campaña un determinado partido político de aquí en adelante? Ya estamos, mañana pasado, el 25, tendrían que ya definirse ya las listas de sustitución que van a ser definitivas. Después ya estarán esperando eso los partidos políticos, las organizaciones, las alianzas. Bueno, primero que nada, una consideración sobre lo último que venía señalando, querido Rubén. Hay razones para desconfiar de las encuestas, sobre todo en estas elecciones. Y la razón para esto es que al desaparecer el MAS de la representación política como lo conocíamos hasta 2020, es decir, aquel partido en el que se nucleaban las clases populares e indígenas de manera unívoca, de manera cohesionada, ordenada, eso ya no está presente en el escenario. Y una de las cosas que se puede observar al leer las encuestas es que hay señales, hay indicios de que estamos volviendo también a un momento de voto oculto. Es decir, la gente no está siendo del todo sincera al momento de que se encuentra con el encuestador le pregunta ¿por quién votaría usted? Y claro, en un momento en el cual las opciones del sector popular están muy venidas a menos, la gente termina dando respuestas que resultan cumplidoras, pero que todavía hay mucha expectativa sobre qué pueda pasar, cómo va a evolucionar esto, y en parte también las mismas encuestas están reflejando de que entre un 60 y un 70% de la población aún no tiene definido al 100% su voto en lo que serán las elecciones del 17 de agosto. Cabe hacer notar que hoy, 23 de junio, estamos a menos ya de 2 meses, prácticamente 1 mes y 3 semanas de llegar a la cita. Entonces, no deja de ser un dato que llama la atención. Lo segundo, las campañas empiezan teniendo una idea central que desarrollarse, empiezan teniendo un concepto que comunicar, y ese concepto por lo general se resume en algún eslogan, ¿no? En el caso de Samuel Doria Medina, puede gustar, no gustar, puede ser creíble para muchos, o podrá ser criticado por otros, pero Samuel Doria Medina dice 100 días para cambiar la economía. Bueno, ya es un comienzo, ¿no? Y está ahí. En el caso de Tuto, no está todavía del todo clara la idea de la campaña, de qué se va a tratar su campaña, pero más o menos se entiende que él quiere un
básicamente ajuste de corte tecnocrático, de corte neoliberal, se presenta de esa manera, habla de esa manera, está transmitiendo ese mensaje, ¿no? Pero en el caso de Andrónico Rodríguez, vaya Dios a saber. En el caso de Eduardo del Castillo lo mismo. No se tiene idea de qué es lo que quieren comunicar. El silencio de Andrónico es tremendamente sonoro. Ni siquiera se sabe si es que va a tener a Mariana Prado de vicepresidenta, qué va a pasar ahí. Nada está claro, nada, no se entiende qué es lo que está sucediendo ahí. En el caso de Morena también tiene dificultades para arrancar. Y bueno, no se sabe de verdad qué es lo que están queriendo decirle al país, porque no hablan, no comunican. Entonces es una situación bastante peculiar y que contrasta marcadamente con el esfuerzo más ordenado que vienen haciendo los candidatos que aparecen mejor perfilados en las encuestas. Así es. En el caso de Manfred, la verdad que es un caos eso, ¿no? O sea, hay mucha dificultad ahí. Un día es una cosa, otro día es otra. Realmente no hay una idea ahí que esté siendo comunicada, ¿no? ¿Qué estará pasando? Y cierto, uno percibe que todavía las campañas no han arrancado. ¿Qué estará pasando en la interna de cada una de estas candidaturas? Yo me pregunto, ¿tendrán dificultades presupuestarias? ¿Tendrán dificultades de generar este concepto que hablas, Pablo? ¿Tendrán dificultades hasta de llegada a la ciudadanía? Porque la ciudadanía creo que, si bien sabe que hay elecciones el 17 de agosto, está más ocupada de su situación económica, de sobreponerse a la falta de dinero, de sobreponerse a la escasez de algunos productos, de combustible, de aceite, de arroz. Quizás por eso no arrancan en la campaña o están trabajando en sus listas. Uno puede pensar eso porque ha sido atroz el número de inhabilitados en cada fuerza política por parte del Tribunal Supremo Electoral. Hasta mañana pasado, hasta el 25, tienen tiempo para sustituir. El caso de Morena es fatal. 7 candidatos solamente ha registrado oficialmente. Se necesitan más de 300 candidatos para copar la Asamblea Legislativa, senadores, diputados, representaciones supraestatales, ¿no? Solamente aparentemente están asegurados los candidatos del binomio. Y así sucesivamente otras fuerzas políticas también necesitan completar sus listas sustituyendo a los candidatos inhabilitados. Eso sí, entre paréntesis, los inhabilitados no van a participar ni con una ni con su propia fuerza política. ¿Será esa la situación que están sufriendo los partidos, las organizaciones, Pablo? En buena medida sí, pero cuando se está en campaña, se tienen que resolver 10 cosas a la vez. O sea, no es que cuando uno está ya en campaña, va uno a la batalla y no, primero resolvamos el tema del agua y después resolvamos el tema de los pertrechos y cuando tengamos eso resuelto, resolvamos el tema de que nos están atacando por allá. No, o sea, la campaña es poner realmente todo al asador y se tienen que multiplicar los esfuerzos y se tiene que ir dando las soluciones tácticas y operativas minuto a minuto. Y eso es lo que no se ve realmente, no se observa. Son 2 meses para comunicar, menos de 2 meses para comunicar, para posicionar una idea, para explicar de qué se trata el candidato. Oye, pero realmente muy escaso el despliegue en general, con excepciones. Claro que sí, ya seguramente veremos a partir de la siguiente semana, cuando ya todo esté aclarado por parte del Tribunal Supremo Electoral, con las candidaturas ya definidas en relación a las sustituciones. En adelante sabremos cuál será la oferta, porque todos hablan de la economía, del cambio de modelo, de los 100 días, incluso Eduardo del Castillo. No necesitamos 100 días, necesitamos trabajar ya al día siguiente, cuando él era parte de un gobierno que precisamente podía esperar sus sugerencias de cómo hacer que la situación mejore al día siguiente de planteado el problema. Hay otra preocupación por la que
te hemos invitado, Pablo, es sobre la situación geopolítica mundial. Mucha gente, los vecinos, mira, fíjate, los vecinos ya hablan de la Tercera Guerra Mundial. Algunos medios de comunicación se atreven a hablar de este tema. Algunos analistas, como en el caso de La Razón, o columnistas, ya hablan de Tercera Guerra Mundial. ¿Es posible pensar en eso, en la crisis entre Israel e Irán, surgida hace 2 semanas, bueno, decantada hace 2 semanas, y también la intervención ya directa de parte de Estados Unidos? Parece indicar que no, que todavía no estamos en ese lugar. Por los acontecimientos incluso en las últimas horas. Lo que ha sucedido es que Israel ya está considerando básicamente suspender ya sus ataques, y se tiene conocimiento de que ha enviado mensajes diplomáticos a Irán de que ya es momento de escalar esto. La respuesta de Irán ha sido que todavía no han cumplido todos sus objetivos, que todavía la intervención de Estados Unidos tiene que ser de algún modo saldada, que es la típica de la teoría de los juegos, ¿no? Tit for tat. Es decir, si tú me picas, yo también tengo que picarte, porque no puedo dejarte ir sin antecedentes de que si me hiciste daño, podés hacerlo y yo no te voy a hacer nada. Si yo tengo que también replicar el daño que me has hecho, porque si no estamos en una relación desequilibrada, y eso es algo que por lo visto Irán no quiere dejar pasar tampoco. Entonces la respuesta de Irán ha sido: nos falta todavía a nosotros bombardear algunas cosas más, ¿no? Pero después de eso podemos estar hablando de escalar esto. Lo que es importante acá considerar, más allá del conflicto mismo que se está dando, es todo lo que hay por detrás. En términos de política norteamericana en sí, en términos de política regional, y a un escenario mucho más grande de lo que esto significa respecto a los cambios geopolíticos. Es decir, que cuando uno habla de geopolítica, está hablando necesariamente de los grandes poderes a nivel mundial, las grandes potencias. Y cuando vemos ahí de esa óptica lo que está sucediendo en Oriente Medio, es que efectivamente está habiendo una reconfiguración fortísima y acelerada de las correlaciones de fuerza, y claramente China y Rusia aparecen respaldando la posición de Irán. Y esto pone nuevos matices en la ecuación, que se han hecho explícitos en las últimas horas, por un lado con algunos pronunciamientos de China, pero más aún en el caso de Irán, con la llegada de suministros de relaciones exteriores a Moscú. Dicho esto, para ordenar un poco esto, el interés de Estados Unidos en la región de apoyar a Israel es algo que está ahí desde el vamos con Israel, porque Estados Unidos entiende que Israel es su socio clave en la región, su socio incondicional en la región. Por lo tanto, se apoyan de esa manera mutuamente. Y en lo que Estados Unidos considera una región tremendamente clave, pero también hostil. Por lo tanto, su apoyo a Israel es, y por lo visto así va a seguir siendo, un factor clave de su política exterior. Y esto ha motivado el hecho de que cuando Israel ve que, cuando el mundo ve que Israel está siendo duramente golpeado por los ataques lanzados por Irán, interviene Estados Unidos para más o menos, como dijo Trump, ¿no? O sea, ya con esto ya demostramos quién tiene realmente fuerza y ya es momento para la paz. A las pocas horas, Trump habló también ya de que los objetivos podrían ser un cambio de régimen, pero esto parece haberse moderado en las últimas horas, y esto es el segundo escenario en el que también se está librando esta guerra, dentro de la Casa Blanca, porque dentro de la Casa Blanca hay el movimiento MAGA, sobre el que Trump llega a ser elegido presidente de Estados Unidos. Es un movimiento básicamente
unilateralista, aislacionista de Estados Unidos, de seguir interviniendo en estas guerras eternas, en estas embestidas bélicas por acá y por allá, al otro lado del mundo de donde está ubicado Estados Unidos. Pero por lo visto, al menos en algunas de las últimas horas, se impuso también la visión más neoconservadora de el expansionismo liberal. Y bueno, ahí están los resultados con los bombardeos que hubieron en estas 3 bases nucleares. Aunque pareciera evidentemente claro de que Trump ha intentado, al menos en un inicio, mantener esta intervención circunscrita a esos ataques y para de contar, ¿no? Y el escenario más grande es que acá está en disputa la reconfiguración de zonas clave del comercio, está en disputa también toda la relación entre los BRICS, básicamente, y Estados Unidos. Sus aliados de Europa prácticamente han quedado en un segundo plano. Y básicamente lo que se está viendo es parte de la disputa entre el hegemón de la posguerra, Estados Unidos, versus este grupo de países, los BRICS, BRICS Plus, los BRICS aumentados, que intentan efectivamente emerger de una narrativa del club, del sur global, etcétera, etcétera, que quieren posicionarse también como actores en un mundo que está cambiando. Por cómo lo estás describiendo, Pablo, uno pensaría, ¿acaso tiene que ser la guerra el mecanismo para resolver estas discrepancias geopolíticas o acomodar geopolíticamente el escenario económico y político en el mundo? Esa es una interesantísima pregunta que planteas, Rubén, pero de algún modo, tanto en el siglo XIX, en el siglo XX y ahora en el siglo XXI, estos inicios de siglo han venido acompañados de confrontaciones durísimas, ¿no? Hay que acordarse de todo lo que fueron la guerra napoleónica, todo lo que fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial y dónde estamos ahora, ¿no? Entonces, estas reconfiguraciones, un teórico de la guerra decía que los pueblos terminan yendo a la guerra porque en la guerra aprenden cosas que de otra manera no pueden aprender. Es decir, es en la crisis donde efectivamente, y al poner a prueba en su máxima tensión sus capacidades, los actores aprenden qué es lo que pueden lograr y qué es lo que no pueden lograr. Y definitivamente esta parece ser la parte fea de la historia humana, pero historia humana finalmente. Así es. Muy bien, Pablo, gracias por el tiempo que nos has regalado de hablar de geopolítica mundial y también de la situación política en el país. Estamos en contacto, Pablito. Con todo agrado, querido Rubén. Fuerte abrazo y saludos. Un abrazo. Le decimos a Pablo Dehesa, nuestro periodista en Santa Cruz.